Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Buenas tardes y bienvenidos al programa Todos los libros un libro que realiza para la radio de la Universidad de Salamanca Alberto Sansegundo cada tarde de miércoles en lo que es la primera emisión. Ya saben que redifundimos también muchos de los programas y sobre todo que pueden encontrarlos en cualquier momento en la página web de la radio. Este programa, para los que todavía no lo conozcan, pues consiste en referencias literarias, en propuestas de libros que cada tarde de miércoles nos realiza Alberto y que hoy además venimos ya preparados para irnos de viaje porque nos comentaba la semana pasada que nos íbamos a ir a Italia de nuevo. Muy buenas tardes, Alberto. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, como anticipábamos hace 7 días, una miniserie de Italia, dedicada a Italia. Quiero comentar, aparte a partir de tu introducción, ¿no? Que efectivamente son reseñas literarias cada semana, con una voluntad de que sean muy diversas, de géneros distintos. Es verdad que uno tiene y acaba incurriendo siempre, ¿no? Uno tiene sus preferencias y acaba cayendo en cierto tipo, de ciertas lógicas, digamos, ¿no? Pero sí que pretendo que haya ensayo, que haya, novela, de vez en cuando poesía, clásicos y no clásicos. Intentar, bueno, partiendo de la base de que quizá la audiencia sea, probablemente, de haberla, será variada, pues intentar tocar posibles intereses de diferentes Bueno, oyentes, ¿no? bueno, Alberto, como buen lector que es, pues sí, sí que hay mucha diversidad, desde luego, en estas referencias literarias. Muchas ya, porque nos encaminamos hacia el programa No, número no 600. lo digas, no lo digas. En este curso, ya al terminar el curso, la temporada de este 24-25, llegaremos al programa 600 de todos los libros del libro, de esta etapa de Radio Universidad, porque como quizá yo lo he repetido aquí alguna vez y por lo tanto hay Onda alguien Cero, que... ¿no? Hacías algo también, ¿no? Sí, empecé en Onda Cero en 2001, Ujú. presentando libros. Era otro enfoque. Aquí también, dentro de la universidad, ha habido varias etapas, ¿no? Yo empecé en el año 2010 en Radio Universidad, con diferentes etapas. Esta última, que lleva ya cerca de 4 temporadas, con el paralelismo del canal de YouTube, de manera que es otro de los espacios en donde se nos puede localizar, en el blog del programa, en el canal de YouTube, aparte de los que tú has comentado, ¿no? La radio en sí misma y la página web de la radio. Entonces, bueno, sí, nos vamos a Italia con un libro que guarda ciertos paralelismos, bastantes, con el de la semana pasada. Si recuerdan nuestros oyentes, hablábamos de un libro entonces de Nicola La Gioia, Ujú. una obra miscelánea, no sabemos si era reportaje periodístico, crónica negra, investigación criminal, a la vez literatura del yo, un poco de documento sociológico, también en cierto modo un ensayo de análisis filosófico y político, aunque con un tono, un ritmo de novela. um, la ciudad de los vivos, con una Roma que nos resultaba a todos un poco irritante, ¿no? Un poco desabrida, ¿no? Porque así Ujú. nos la describía el autor, ¿no? Alguno de estos elementos está también en la novelita, y luego habrá que rectificar quizá el término, no por el diminutivo viene dado porque es corta, Es sino breve. por el género, que ya veremos cuál es, de Mario Calabresi, Salir de la noche. Bueno, un Eh, apellido más italiano no se puede tener. Sí, muy italiano, Calabresi, evidentemente, y denotando el origen, ¿no? El Mm. origen último, ¿no? Pero que comparte con la de La Gioia, el que hay un asesinato atroz también, la descripción de la corrupción social, de la miseria moral, también de los medios de comunicación. Hay una descarnada fotografía de la sociedad italiana, como en el libro anterior. Pero en este caso, bueno, hay un crimen execrable. Bueno, esa reflexión sobre un papel que, siendo benévolos, podríamos decir ambiguo, de la prensa y de los medios de comunicación y de la clase política ante el suceso que se nos va a narrar y que ahora comentaré. Y Ujú. como digo, ese retrato fidedigno de la Italia de la época, con el matiz de que entonces, hace unos días, el libro de la semana pasada se centraba en Roma, y en este caso el primer plano lo ocupa Milán. Pero, como digo, hay ingredientes comunes en los dos libros. Por lo tanto, no solamente es Italia lo que une esta miniserie, sino también un cierto tono, una cierta temática, que luego También adelantaré. basado en un hecho real ese crimen, Alberto. Efectivamente, basado en un hecho real, por lo tanto, también el género en ese sentido es discutible. ¿Es novela? Pues sí, aparece como novela, ¿no? Pero
pero en realidad hay mucha base real. Y bueno, ahí también, anticipo, va a haber un colofón con un segundo libro muy relacionado con este, pero en ese caso ya perteneciente al ámbito de nuestro país, ¿no? Literatura y las circunstancias que se narran también en ese libro relacionados con España, ¿no? Ujú. Eh, Salir de la noche es un documento, vamos a llamar también documento por ahora, solo en ese plano, impresionante, muy emotivo, pero no solamente toca las dimensiones emocionales, sino también las reflexivas, por tanto propicia la reflexión, el pensamiento, el análisis de una serie de cuestiones muy interesantes que luego comentaremos. Escrito por este Mario Calabresi, periodista y escritor. Presentó el libro en 2007 en su país. Aquí apareció en 2023 en Libros del Asteroide, esta editorial que ya al tacto, ya como objeto son libros muy acogedores, traducido por Carlos Gumpert, con larga trayectoria como traductor, y con un prólogo muy esclarecedor, que yo creo que en este caso, mira que otras veces yo digo, no, leamos el libro y luego leemos el prólogo para, bueno, claves que se nos hayan escapado, que nos ilumine el prologuista, ¿no? En este caso hay que leerlo antes, desde mi punto de vista, porque ponen antecedentes acerca de lo que nos vamos a encontrar al leerlo. Enrique González, que es un periodista del país de toda la vida, fue corresponsal Ujú. en Londres, en París, en Nueva York, en Washington, en Roma, Ujú. Jerusalén, en Buenos Aires, y ahora sigue siendo columnista, y hace un análisis muy interesante previo a los hechos y al contexto italiano en el que se inscriben esos hechos. Insisto, un prólogo, un análisis eh, escrito por alguien con mucho conocimiento Muchísimo de la sociedad, conocimiento, ¿no? claro, Un de la periodista de sociedad. raza y además curtido en múltiples Claro. lugares. Infinidad de publicaciones de todo tipo, periodísticas en sentido estricto, recopilación de crónicas, etcétera, pero no solo, ¿no? Eh, Entre 2009 y 2019, Calabresi fue también, es periodista y escritor, director de dos de los diarios más prestigiosos de Italia, La Stampa y La Repubblica, ¿no? Ujú. Que yo sepa, Salir de la noche es el único libro que tiene publicado en España. El prólogo de Enrique González, o Enrique, es catalán, yo creo, González, empieza así, y es inevitable situarlo de cara a nuestros oyentes, ¿no? Ujú. El 12 de diciembre de 1969, a las 17:37, estalló una bomba en la sede milanesa de la Banca Nazionale dell'Agricoltura, situada en la Plaza Fontana. Murieron 17 personas, otras 88 sufrieron heridas. La policía centró inmediatamente sus investigaciones en varios grupos anarquistas, uno de cuyos miembros, el ferroviario Giuseppe Pinelli, antiguo partisano y conocido pacifista, fue detenido horas después del atentado. De manera que en el prólogo González retrotrae la historia que luego nos contará Calabresi pocas páginas después, a un hecho que es primordial para esa historia. Fíjate, en su momento, la responsabilidad de la matanza de Piazza Fontana se atribuyó desde el principio al terrorismo anarquista y de extrema izquierda. Ujú. Era una época convulsa en Italia, de eclosión de organizaciones de izquierda revolucionaria, muchas de ellas, yo era un chaval, pero la recuerdo en fechas posteriores: Lotta Continua, Potere Operaio, las Brigadas Rojas, Ujú. clandestinas, abiertamente terroristas, que tenían todas ellas la violencia como instrumento para un doble fin político, ¿no? Por un lado, frenar de raíz la moderación del PC, el Partido Comunista Italiano, que se alejaba entonces de la línea muy férrea, ortodoxa, prosoviética, y por Ujú. otro lado, este terrorismo pretendía evitar un golpe de Estado del ejército que se estaba fraguando, del ejército y de la ultraderecha, que se venía anticipando en años 70. Se llegó a producir un intento de golpe fallido, dirigido por un personaje, un militar y aristócrata fascista muy conocido, Borghese, Junio Valerio Borghese, que acabó viviendo en España, acogido por Franco después del fracaso de su intentona, ¿no? En el caso del atentado de Piazza Fontana, poco tiempo después ya empezaron a las sospechas iniciales, ya se habían desestimado y apuntaban ya a grupos neofascistas en connivencia con servicios secretos italianos y con la participación de la CIA. Hipótesis todas estas que no se han demostrado. Y cuando digo que no se han demostrado es que el periplo judicial que sufrió esa causa, digamos, con detenciones, acusados, juicios, sobreseimientos, condenas, revocaciones de sentencias, absoluciones, llegó hasta 2005.
Allí se celebró, en mayo de 2005, se celebró el último juicio sobre el caso sin que nadie pudiera ser declarado culpable de la masacre, ¿no? Fíjate, más de Después de 40 años después, Alberto. más de 40 años realmente, ¿no? Ujú. Después, ¿no? Eh, no, no, Casi 37 casi exactamente, 40 años. del 69 a 2005. Ujú. Eh, Enric González, de nuevo en esa introducción, nos cuenta: 3 días después de la explosión en el Banco Milanés, el 15 de diciembre, estamos hablando del 69, el anarquista Giuseppe Pinelli cayó desde un cuarto piso mientras era interrogado. Nunca se aclaró cómo se produjo la caída mortal de Pinelli. La ventana desde la que se estrelló contra el patio de las dependencias policiales correspondía a la oficina del comisario Luigi Calabresi. Tanto la prensa de izquierda como la mayor parte de la opinión pública atribuyeron a Calabresi la responsabilidad de lo que parecía un asesinato. Pues bien, a partir de ese momento, toda Italia, que entre el 69 y el 80 viviría los llamados años de plomo, una década muy larga de miedo y de confusión, con el país entero sumido en una ola de centenares de incidentes violentos, secuestros, asesinatos, bombas, matanzas, muertes y más muertes, perpetrados todos por, bien sean fuerzas políticas de extrema izquierda y de extrema derecha, pero también por distintos grupos terroristas y también en muchas ocasiones por el propio Estado y las fuerzas de seguridad. Insisto, esa sociedad italiana convulsionada denunció de manera casi unánime la culpabilidad asesina del comisario Calabresi. Dario Fo, el dramaturgo que ganó en el Sí. 97 el Nobel de Literatura, llegó a estrenar en el 70 una sátira humorística sobre aquel siniestro con un título de los reconocidos de su trayectoria literaria: Muerte accidental de un anarquista. Entre risas, y seguro que también las mías, porque yo me acuerdo de haber visto en aquella época, en los primeros años 70, primera mitad de la década de los 70, bueno, connivente juvenil, inconsciente, aborregado y acrítico, con el tono general de la época, en esa obra, entre risas, todos atendíamos al mensaje de Dario Fo, la tesis de que la policía, y en particular ese comisario responsable del interrogatorio, había defenestrado al detenido. La campaña de los intelectuales, de los medios de comunicación y de los grupos políticos, sobre todo de izquierdas, contra Calabresi fue furibunda, con pintadas, pasquines, insultos, advertencias, señalamientos y amenazas, ¿no? Luigi Calabresi era conocido en la época como el comisario Ventana, y se nos dice en el libro: era un hombre sin esperanza. Efectivamente era consciente de que estaba condenado, pese a su declarada inocencia, que establecieron las investigaciones y dos sentencias judiciales, investigaciones y sentencias judiciales que no tuvo tiempo a conocer, ¿no? Porque en mayo del 72, al salir de su casa, recibió un disparo por la espalda, siendo rematado con un tiro en la nuca. Tenía solo 34 años, dejaba una viuda muy joven, Gemma Capra, de 25 años, con 2 hijos y otro en su vientre. El mayor de estos chicos, Mario, tenía solo 2 años. Es el Mario Calabresi que escribe Salir de la noche, que se presenta con un subtítulo un revelador, ¿no? Historia de mi familia y de otras víctimas del terrorismo. Y es un libro que recomiendo muy, muy vivamente por el interés en sí, por la cantidad de reflexiones que suscita y sobre todo porque hay un extraordinario paralelismo con la realidad de nuestro país, con A el eso me terrorismo iba a de ETA. referir, porque yo creo que todos tenemos en este momento en la mente el Claro. nombre de un comisario español, ¿no? Que también Claro. se ha distinguido mucho en esa Lo guerra que ocurre sucia. es que las circunstancias son evidentemente distintas, porque Sí, Luigi Calabresi, al parecer, porque los juicios finales, como he dicho hace un momento, no salieron, no nos sacaron de dudas, era inocente, ¿no? Mientras el que estamos pensando todos no era precisamente inocente, era reconocido como torturador, claro, ¿no? Bueno, son 16 capítulos muy breves, relativamente breves. Ahí narra su experiencia personal, Mario Calabresi. Recuerda a nuestros oyentes que tenía 2 años en el momento del asesinato de su padre. Recuerda todos los años, lo que él puede recordar de su infancia y luego de los años posteriores, sobre todo de esa inclemente campaña contra su padre y sobre todo los años posteriores, atroces, vividos después de su asesinato.
Es un relato conmovedor, tiene esta dimensión emocional que digo, lleno de emoción, de sensibilidad, escrito con una prosa muy sencilla, muy directa, sin grandes alaracas literarias. No sé si podríamos encuadrarlo en la rúbrica de literatura en sentido estricto, Ujú, pero bueno, además de esa dimensión emotiva, como digo, hay otra de precisión, de racionalidad, de firmeza, en donde analiza las circunstancias del crimen, el contexto histórico en el que se produjo, sus repercusiones, tanto las íntimas, familiares, sociales, sobre todo también las políticas de la sociedad italiana en las décadas posteriores, ¿no? Como digo, no hay recursos literarios demasiado sofisticados, pero sí que bueno, hay técnicas como el flashback, se interpolan a testimonios de terceros, de jueces, de periodistas, también aquí hay un punto de conexión con el libro de la semana pasada, ¿no? De ujú. políticos, de amigos, sobre todo de muchos familiares de otras víctimas del terrorismo, se transcriben cartas y artículos de prensa, lo que hace que una vez más el resultado sea más rico, sea más multifacético. Es verdad que el enfoque es obviamente subjetivo, nos cuenta su vivencia personal, su sentimiento, el suyo y el de los suyos, pero también hay un ámbito más general, más extrapolable, que supera, trasciende los límites de la subjetividad y se adentra en infinidad de temas de extraordinario interés eh, para comprender el marco histórico, social, cultural, político, no solamente de la Italia de aquella época, que obviamente conoce con precisión, ¿no? Sino que, como digo, en tanto que es extrapolable, yo creo que sirve para iluminar los debates muy actuales, en particular en España, con esa trayectoria larguísima y dolorosa del Mm. terrorismo etarra y los fenómenos adyacentes. Los debates sobre y aquí califico la inicua pretensión de legitimidad del uso de la violencia y de la lucha armada para conseguir no se sabe qué, ¿no? Objetivos políticos que siempre por definición son mutables, son coyunturales, son opinables, son discutibles, son efímeros, ¿no? Ujú. Mientras que los efectos del terrorismo son definitivos, ¿no? Son inapelables, ¿no? Pero él se presenta En mi, en el libro, sí se presenta como hijo Sí, de sí, su sí, es padre, quiero decir, en es... primera persona, es claramente Mario, soy el Mario que tenía 2 años en ese momento y cuenta Mm, su infancia, cuenta su madre, la madre con un protagonismo muy especial, ujú, efectivamente, ahora entraremos en detalles, ¿no? Pero ujú, bueno, en esa idea del libro que nos sirve, creo yo, a mí por lo menos sí que me sirve, para iluminar aspectos de nuestra realidad actual, está por ejemplo el debate acerca de la reivindicación de la memoria y de la búsqueda de la verdad, la necesidad de dignidad y justicia para las víctimas, también la idea del coraje que conlleva a título personal para cada afectado, ¿no? El ánimo y la energía vitales. Ahí está la metáfora de salir de la noche, ¿no? y Salir de la oscuridad. escribir sobre ello, además, ¿no? Claro, claro, Como claro, lo que claro, hacía, lo claro. que hizo, creo que es Héctor Faciolín. Sí, Héctor Abad Faciolince, a propósito de la muerte de su padre también, en Ujú, Colombia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y además ejemplos, la novela española que traigo y también como corolario a esta, se mueve también en ese ámbito, ¿no? ujú. Otro tema interesante, la pertinencia o no del perdón, el olvido, la reinserción de los asesinos, la función de los medios, de la política, de la judicatura en el tratamiento del terrorismo. Ah, esta idea que en un mundo hoy donde proliferan las fake news, que ya estaba entonces, ¿no? Esta forma, a mi juicio, burda, interesada, hipócrita, obscena en muchos casos, ¿no? De conformar la opinión pública en todos los tiempos, ¿no? A partir de muchas veces bulos, mentiras, elementos no contrastados, ¿no? Yo aquí siempre lo digo, cuando juzgamos con ligereza, cualquiera, todos nosotros, y por definición, cualquiera de nosotros juzga con ligereza, es inevitable, cualquier decisión judicial que no conocemos los hechos, sumarios que tienen 800 folios, que han oído los jueces a testigos, han hecho pruebas. Evidentemente puedes tener una opinión desde el punto de vista personal por circunstancias externas y es admisible para conformar la opinión pública, pero tiene que ser muy cautelosa, muy prudente, ¿no? Y sobre todo por quien la emite desde una posición de poder mediático, de poder político. Tienes que ser muy prudente, porque no sabes nada, no sabemos nada. Y sin embargo estamos creando una opinión que en este caso conduce en la época, ¿no? Conducía evidentemente a la muerte. En el País Vasco, un mero rumor. En mi época de estudiante, en pleno franquismo, de estudiante en la universidad, yo recuerdo compañeros que iban a clase con gabardina y automáticamente eran sospechosos de formar parte de la brigada político-social. Y en algunos casos eran linchados. Es verdad que probablemente no era solamente la gabardina lo que permitía esa asociación, habría otros elementos, pero yo hablo de mí, y he utilizado este término hace un rato, hablo de mí como borrego, que seguías la masa que la época te imponía. La época te imponía que evidentemente estabas en una dictadura y querías luchar contra la dictadura, y por tanto te dejabas llevar La con tus... dictadura también propicia, ¿no? Esa Claro, desconfianza y ese desconocimiento real de las cosas porque evidentemente, no hay ¿no? información. Claro, y en ese momento yo tenía 16, 17 años, te dejabas llevar,
Pero claro, es que esas delaciones basadas en rumores en el País Vasco provocaban 3 meses después un tiro en la nuca, ¿no? Y eso es lo que ahora, como adulto, transmites ese mensaje de prudencia y sobre todo digamos, de humildad intelectual cuando de lo que estamos hablando es de razones, de argumentos. Otra cosa es que estemos hablando de hechos contrastados, ¿no? Si estamos hablando de argumentos, humildad intelectual. Contrastemos, veamos, ¿no? Pero bueno, en definitiva eso es una desviación, una digresión con respecto a lo que quiero contar, que es transmitir a los oyentes, bueno, la conveniencia de leer este libro iba a decir magnífico, pero magnífico parece que Sí. sitúa el libro en otro plano, ¿no? En un plano un poco más frívolo, ¿no? Es un libro extraordinariamente interesante, ¿no? Entonces, bueno, el libro está encabezado por este prólogo de Enrique González. Hay una breve nota para el lector que hace el autor, en donde resume los hechos fundamentales de la historia. Y luego hay unos versos, a modo de cita, que también son muy interesantes, ¿no? Hay unos versos que están extraídos de un libro, L'intermitenza del giallo, de Tonino Milite. Tonino Milite es el hombre que hizo de padre de Paolo, Luigi y Mario Calabresi, porque se casó en el año 82 con Gemma Capra, la viuda del policía asesinado. Y Ujú. los versos dicen esto: pasa una vela empujando la noche más allá. Esa es la cita inicial. Aparte de dar título a la obra original, porque la obra original se llama Spingendo la notte più in là, empujando la noche más allá, no se llama Al salir de la noche, ¿no? Pero refleja el espíritu del libro y refleja esta idea de dejar atrás la noche. La noche es, por supuesto, el terrorismo, pero la noche es también la oscuridad en la que sume la muerte a una familia. Dejar atrás la noche, construir vida, construir luz a partir de un hecho tan terrible que condiciona la existencia de una persona, de una familia. Entonces, bueno, bien avanzado el libro, el autor desliza una reflexión que a mí me parece interesante porque explica, creo que está la clave ahí del propósito que lo mueve al autor y el enfoque con los que da forma a sus recuerdos, ¿no? Dice: hay una forma de cultivar la memoria que resulta insoportable. Esas conmemoraciones en las que se repiten durante horas ritos burocráticos de un hastío irritante. Miles de agradecimientos barrocos, una profusión de adjetivos al estilo de brutalmente abatido en la flor de la vida por una vil mano asesina. Afirman que quiere mantener viva la memoria, pero se trata de un método equivocado. Entonces, él defiende otro método, por el contrario, ¿no? Y ese otro método le nace, por decirlo así, a partir de las semblanzas, una suerte de biografías cortas que había publicado el New York Times después del atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Ahí presentaba en pequeñas reseñas la vida de las víctimas digamos, fogonazos de su existencia. Ahí, Calabresi se dio cuenta de que la mayor parte de esas rememoraciones, de esas remembranzas de las víctimas, se acomodaban a este patrón retórico, ¿no? Clásico del recuerdo de los difuntos, ¿no? Ejemplar padre de familia, muy querido por todos, empleado modelo, ciudadano intachable. Y sin embargo leyó una que le golpeó realmente, ¿no? Era la historia de una mujer que tenía su despacho en una de las plantas más altas y que estaba encantada porque desde las ventanas podía ver el colegio de su hijo abajo. Entonces, Calabresi dice: eso fue la demostración para mí de que los detalles son los que mantienen viva la memoria. Y hago un inciso: estamos hablando de memoria, obviamente. Este libro es un libro sobre la memoria, ¿no? Ujú. Son los detalles los que mantienen viva la memoria, los recuerdos plenos, vividos o vívidos, según como queramos enfocarlo, y no la prosopopeya. De tal manera que, consciente de ello, consciente de que son los detalles lo que permite la reconstrucción completa y fidedigna de las emociones, de los sentimientos y de las vivencias, los detalles, nos dice él, que he ido recopilando y catalogando instintivamente a lo largo de los años en mi memoria, son los detalles que ha ido conservando, movido por una curiosidad muy, muy intensa desde la adolescencia, reúne a lo largo de su vida, guarda, archiva, recopila, prácticamente desde siempre, como también nos dice, recuerdos, discursos, confidencias, conversaciones con amigos y familiares, noticias, artículos de prensa, fotografías, dosieres, despachos de agencias, documentos, testimonios, actas, sentencias. Y con todo eso, bueno, por supuesto, relativos a la persecución, la muerte, la difamación, el escarnio, la humillación públicos y, por fin, la rehabilitación, aunque con claroscuros, aunque luego, como luego veremos, de la dignidad y de la memoria de su padre. Y esto es el libro. Un gran número de esos detalles afloran
en estas pocas páginas. Es un libro corto, como digo, es un libro de 160 y tantas páginas. Entonces hay detalles de todo tipo. Hay, por ejemplo, quizá si lo puedo localizar, debiera haberlo preparado y tenerla localizada de entrada, pero no. Aparece, por ejemplo, fotografía. Es una fotografía Ujú. muy emblemática de la historia de Una chica Italia. con un revólver o una Sí, pistola. sí, eso, alguien, un chico con pasamontañas y disparando en una manifestación. Es una foto emblemática para la historia italiana del 14 de mayo del 77, de un chico con pasamontañas, con pantalones de campana, que lo fechan o pueden situar en la época la foto, en posición, con los brazos extendidos en posición de disparo, ¿no? Es lo que él llama en el libro el disparo simbólico del 77, una generación perdida en la violencia. En ese año habrá 42 asesinatos en Italia y 2.128 atentados políticos. Y eso sirve, esa excusa de la foto, a partir de ahí reconstruye el clima de terror que vive Italia en aquel tiempo. Es un clima lleno repleto de atentados, de matanzas, de colectivas, que es el caldo de cultivo en el que va a surgir la peripecia de la matanza de Piazza Fontana y luego el posterior, la muerte cayendo de la ventana del anarquista y luego el asesinato de su padre, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos cuenta, como decía, los dos planos, el subjetivo particular, la situación de la familia, las condiciones en las que tuvieron que aguantar a partir de la muerte del anarquista la presión social, pero luego después de la muerte de su padre el ambiente general de hostilidad hacia él. Y a partir de entrevistas con otras víctimas, nos cuenta pues todo, terrible. La aparición de las primeras pintadas, la campaña feroz de prensa, las calumnias, los avisos. Calabresi es responsable del asesinato de Pinelli y Calabresi tendrá que pagarlo muy caro. Las amenazas, los desafíos, las caricaturas se publican en el periódico, cuenta en lucha continua, retrata a Calabresi con el niño, con su hijo en brazos, enseñándome, dice, enseñándome a decapitar con una pequeña guillotina de juguete a un muñeco que representaba a un anarquista, ¿no? Bueno, una cruzada, como nos cuentan también, desencadenada por tierra, mar y aire, en periódicos, en obras de teatro, en películas, en octavillas, en pintadas en los muros, que entre el año 69 y el 72 construyen un personaje público, una figura estereotipada, siniestra, que se teme Calabresi, que pese al paso de los tiempos siga en la opinión pública, ha sobrevivido al paso del tiempo, a los desmentidos, a las evidencias. Bueno, dice también Calabresi que el país deliraba en aquella época y aquella joven pareja, a principios del 70 la madre tenía 23 años y el padre 32, estaba cada vez más sola, ¿no? Entonces hay infinidad de anécdotas del calvario, del tormento, ¿no? El padre recogiendo del correo del buzón, yendo muy a primera hora de la mañana para ahorrar a los suyos el disgusto de encontrarse los anónimos, la renuncia del padre a llevar el arma reglamentaria en su vida cotidiana, pese a la certeza de que la iba a necesitar, las notas que la madre se encuentra en la cartera de su marido. 3-11-71, 3 del 11 del 71. Me han seguido dos jóvenes a bordo, han tomado la matrícula de mi vehículo. La estremecedora y premonitoria petición a su suegra por parte del propio comisario, 4 o 5 días antes del asesinato. Por favor, María, prométeme que cuidaréis de Gemma y de los niños. Es emocionante el relato de las circunstancias de la muerte y el lector se adentra en esas páginas con el alma un puño, ¿no? Conmovido, con la congoja que lo asalta, ¿no? Los disparos a las 9:15 de la mañana, cuando el comisario abrió la puerta del Cinquecento, un Cinquecento, Ujú. está en la portada del libro, Cinquecento azul, de su mujer, ¿no? Ella, la madre, está en casa, su marido ha salido para el trabajo, pero a casa llega la chica que sirve en su casa y le dice, señora, me he retrasado, discúlpeme, pero es que aquí en la calle abajo hay un caos. Han disparado a un comisario. Es la primera noticia que tiene la madre, el primer barrunto de que el comisario disparado aquí abajo va a ser su marido, ¿no? Llamadas desesperadas a la comisaría, a los compañeros, la noticia que confirma el vecino, el señor Federico, y es muy curioso porque el niño Mario, que tiene 2 o 3 años, el vecino se queda con el niño, se hace cargo del niño, y él tiene un recuerdo permanentemente un recuerdo siempre con miedo, ¿no? Lo asocia y nos cuenta también cómo Mario, ya adulto, visitará a su vecino, al señor Federico, en su lecho de muerte, ¿no? Cuando muere Federico, ¿no? Ya un señor anciano, ¿no? En una escena emotiva, con una emoción indescriptible, ¿no? El último recuerdo también muy conmovedor, ¿no? Del niño, el último recuerdo que guarda de su padre, ¿no?
Un domingo, 3 días antes del asesinato, Gigi, lleva a su hijo a ver una parada militar, ¿no? Entonces, bueno, lo reconstruye, esa historia la reconstruye gracias a los recuerdos de su madre. Escribe su madre: 14 de mayo. Gigi lleva a Mario a ver el desfile de los soldados de montaña. Vuelve con pasteles, helados y rosa. El recuerdo de él subido a los hombros de su padre es el último que recuerda, pero la madre ha guardado de esas rosas que llevó a 3 días antes y que todavía 3 días después, el día del asesinato, aún estaban frescas en su jarrón. Ella guarda toda su vida una de esas rosas secas, seca ya, evidentemente, junto con los miles de cartas que recibió a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ese recuerdo, esa fascinación del niño pequeño, subido a los hombros de su padre, escuchando el trombón de la banda militar, eso va a ser el centro, además, del último capítulo de la obra, con una evocación bellísima, realmente, sobrecogedora, muy triste, pero a la vez esperanzadora, con la que, digamos, se cierra el libro, ¿no? Pero también están y es dramático, ¿no? Los años posteriores, ¿no? Entonces el lector, posteriores al crimen, ¿no? Se enternece, es imposible no hacerlo, ¿no? Ante el llanto de todos, sobre todo de la madre y de sus hijos, porque están en el cine viendo Bambi, y él escribe Calabresi: la sensación de naufragio tiene para nosotros un nombre: Bambi. Porque cuando los cazadores matan a la madre del cervatillo, y espero que aquellos de nuestros oyentes que quieran ir a ver Bambi no se hayan visto frustrados por Les este estás spoiler. haciendo spoiler. Sí, pero bueno, lloran desconsoladamente. La madre no puede sostenerla, no puede reprimir las lágrimas, ¿no? Llora también inconsolable, y esto es muy duro, ¿no? Claro, también uno puede preguntarse a posteriori la pertinencia de esta actividad por parte de la madre, ¿no? Los 3 niños, por la noche, se sientan en el suelo alrededor de un magnetófono, en donde el padre había grabado las narraciones de diferentes cuentos. Entonces, claro, el padre ausente, los niños son muy pequeñitos. Entonces siguen escuchando. La madre quiere mantener viva la presencia del padre Entonces, claro, lo hacíamos en nuestra habitación después de habernos puesto el pijama. Dice: mamá se quedaba en la cocina. Bueno, normalmente mamá se retiraba y dice: mamá con la cabeza sobre el escritorio, llorando sin parar. Era imposible consolarla, ¿no? Es muy, muy dramático. Hay mucha emoción también. Cuando comparte el lector la tristeza solidaria de las esposas de los oficiales asesinados, en esas ceremonias que se hacen un poco rituales, en donde siempre, y ahora dentro de un rato nos trasladaremos a España, en donde normalmente las víctimas del terrorismo siempre se quejan de que la atención es un poco de las autoridades es un poco burocratizada, ¿no? No realmente sentida, ¿no? Ahí también se nos cuenta en una conversación que tiene en Mario con una hija de otra de las víctimas, un médico. Y claro, nos afligimos ante la desprotección de esta niña, de esta chica ya, que vive una existencia de padecimientos, voy 2 veces por semana al psicólogo, paso de la anorexia a la bulimia, tengo problemas con la alimentación, un vacío que no consigo llenar, ¿no? Esa experiencia de la orfandad que se nos cuenta, de la brutal orfandad, ¿no? Hay otra esposa también, y la experiencia se nos cuenta, acongojada, cómo baja a la calle, porque ha visto desde la ventana de su casa cómo en el aparcamiento, en la calle, en el coche en el que se ha metido su marido a primera hora de la mañana, le han descerrajado unos cuantos tiros, y ella baja y todavía se encuentra, abraza a su marido envuelto en sangre en el propio coche, ¿no? También con otro paralelismo inevitable, sobre todo abriéndonos a esta dimensión pública o política, se nos incluye la última carta de Aldo Moro, Ujú. ¿sabes? Tú Que le sin mataron duda. las Brigadas Rojas. Claro, tú sin duda lo sabes, nuestros oyentes quizá no tanto. En el año 78 fue secuestrado y luego asesinado por las Brigadas Rojas, ¿no? Y hay una carta a su mujer desde su cárcel cuando está secuestrado: volveremos a vernos, volveremos a estar juntos, volveremos a amarnos, que no puede producir sino emoción en el lector, ¿no? Y luego es terrible, provoca irritación, realmente, la evolución procesal del asunto, con dilaciones, con sobreseimientos, con anulaciones, con concesiones de libertad provisional inexplicables, ¿no? Con excarcelaciones, con indultos, porque hay una denuncia, se detecta quiénes han sido los asesinos del comisario Calabresi y se les va a juzgar, ¿no? Y bueno,
Hay episodios que provocan, insisto, irritación, provocan ira, provocan indignación, ¿no? Hay un episodio que yo en el blog del programa transcribo en su integridad, aquí no puedo contar, pero Mario Calabresi, ya como director de periódico, está en una fiesta, en un acto social, y allí sorprende la conversación de algunas personas diciendo, mira, la viuda de este, qué asco, la han cubierto de dinero y ahora se hace la víctima, ¿no? Deberían haberla disparado a ella también, ¿no? Dice alguien en esa conversación con una frivolidad absoluta, ¿no? Calabresi, muy prudente, dice, creo que te estás equivocando en lo que dices. ¿Y tú qué sabrás? Dice, yo soy su hijo. Bueno, esa escena es terrible, ¿no? Es terrible porque, bueno, no solamente terrible en sí, la vivencia, ¿no? Tener que soportar esto, ¿no? Sino desde un punto de vista más general, ¿no? Es decir, ¿qué sabemos? ¿Cómo emitimos juicios con esta facilidad? ¿No? Y no digo nada en 2025 con este mundo de bulos, de fake news, propagadas desde cualquier ámbito ya en Sí, este porque momento. realmente cuando hay un asesinato víctima del terrorismo, no acaba la cosa ahí, Alberto. Es que ese asesinato tiene una segunda y una tercera parte, ¿no? Con lo que sucede con las personas que le sobreviven, ¿no? Con la familia. Es Tiene, así. tiene una segunda, tercera parte, o sea, yo creo que es una historia que no No se acaba llega a nunca, ¿no? concluir nunca. No acaba nunca, ¿no? Y Mm. ahí sí que la traslación a nuestro país es muy pertinente, ¿no? Porque lo estamos viendo, ¿no? Hace unos días, hace 10 días, fue el aniversario de la muerte de este Ordóñez, ¿no? El concejal de Bilbao, ¿no? Creo que de Bilbao o de San Sebastián, no recuerdo en este momento. Mm. Gregorio Ordóñez, ¿no? Bueno, sus familiares han visto cómo profanaban las tumbas, han visto cómo se humillaba públicamente, han visto cómo sus asesinos montan una tienda justo delante de su casa. No digo exactamente este caso, pero otros casos similares. Y están Mm. viendo todos los días salir en la calle a los asesinos, que además se vanaglorian de ello. Reciben a los asesinos, los pueblos de los que salieron, los reciben con alaracas, con fiesta, con cohetes, ¿no? Bueno, en fin, hay esta dimensión sentimental que es importantísima en el libro, pero hay otros enfoques menos tocados por este plano, ¿no? Entonces son donde entran los análisis, los planteamientos, diríamos, más teóricos, más racionales, más ensayísticos, más incluso filosóficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el papel de los intelectuales y de la izquierda en particular en el momento de la comisión de los delitos. Se nos cuenta que 800 intelectuales firmaron un documento publicado en el Expreso en el 71 en el que se definía a su padre como comisario torturador y responsable de la muerte de Pinelli, ¿no? Es un capítulo formidable este, el análisis del papel de los intelectuales. Incluye, Calabresi, un artículo ejemplar desde mi punto de vista de otro periodista del Corriere della Sera, Pierpaolo Mieli, en contra de la banalización de estos manifiestos de los intelectuales orgánicos, le llaman, ¿no? Y dice, me desagradan los llamamientos públicos, todo tipo de llamamientos, porque los considero en el mejor de los casos inútiles, a veces ridículos, casi siempre lastrados por manifestaciones de exhibicionismo claramente identificables. No cuesta nada firmar esa clase de papeles, absolutamente nada. A pesar del tono beligerante que abunda en peticiones de ese tipo, no se necesita coraje alguno para sumarse a ellos. Todo lo contrario. Bueno, se nos habla también del prestigio absurdo que tiene o tenía, quizá más en pasado, la violencia política en esos círculos seducidos por la revolución. Esa idea romántica, que hoy afortunadamente ya no existe, esa idea romántica del Pero terrorismo. sí que cogió a muchos adolescentes, ¿no? Esa visión Sin duda. todavía romántica, ¿no? De las cosas, que estaban ahí luchando por ideales. Claro, claro, esas coartadas ideológicas del terrorismo, ¿no? Ujú. Las brigadas rojas, dice Calabresi, pero es extrapolable a ETA, ¿no? Llevan consigo un aura de personas comprometidas, de luchadores, cuando en cambio, dice taxativamente, eran solo unos desgraciados que llegaron a la lucha armada para redimir vidas sin perspectivas, personas pobres de ideas y de espíritu, ¿no? Es muy tajante Calabresi, ¿no? Que por cierto no es dudoso por si alguno de nuestros lectores interpreta que se mueve desde posiciones políticas extraordinariamente conservadoras, no es ni mucho menos el caso, ¿no? También ahí pone sobre la mesa el empecinamiento de la izquierda radical entonces en sostener sus acusaciones sin pruebas, ¿no? No querían la verdad, sino la sentencia que tenían en la cabeza, una sentencia de culpabilidad. La complicidad de una parte de la sociedad capaz de señalar a ciudadanos inocentes para su asesinato posterior. Y esto lo estamos viendo. El Cuando padre de una estas de las... cosas, perdón, Alberto, cuando se Sí, mantienen en el tiempo es porque hay una parte de la sociedad que contribuye a ello. Si no, no se claro, mantienen en el tiempo ese tipo de actos terroristas, ¿no? claro. Gran parte de los asesinatos civiles, de los civiles asesinados en el País Vasco, eran delatados por sus conciudadanos, Mm. por la gente de su pueblo, que le decían, este viene todos los días a tomarse el vino aquí a la 1 de la tarde. O como Eh, mínimo se abstenían, ¿no? De manifestarse, como mínimo. claro, claro. Fíjate que una de las mujeres a las que entrevista, que es la hija
de una víctima también, este que os decía hace un rato, del médico del hospital, eh, nos cuenta que fue una enfermera, una jefa de enfermería, quien lo señaló, era el director del hospital, él, la que lo señaló a los brigadistas de la llamada columna hospitalaria. Ujú. Poco tiempo después lo asesina, ¿no? Luego la tibia o abiertamente ofensiva reacción de algunos políticos. Eh, Adriano Sofri, que es uno de los asesinos de Calabresi, estaba en las ventanas de las autoridades para ver el palio de Siena, recibido y presentado por el alcalde como un personaje ilustre. Y esta dimensión está también en nuestro país. Ya entraremos en nuestro país dentro de un ratito, ¿no? Pero claro, asesinos conocidos, ¿no? Que están luego en un sillón municipal o que están han estado en los escaños del Congreso, ¿no? Terrible, terrible. A la vez nos cuenta Calabresi la encomiable valentía de otros dirigentes y subraya en particular a Pietro Ingrao. Pietro Ingrao fue un conocido político del PCI, del Partido Comunista Italiano, ¿no? Ujú. No se puede matar en nombre de la clase obrera, en nombre de una ideología. Quienes han peleado durante 100 años de luchas sindicales para mejorar un cuarto de hora de la vida de un hombre, ¿cómo pueden pensar que sea posible matarlo? Expresión contundente y muy lúcida, ¿no? Ujú. También está la labor de los jueces contra el crimen político. Y también encima de la mesa la necesidad de una reflexión colectiva, ahora retrospectiva, sosegada, sincera, antes de pasar página frente al fenómeno del terrorismo. Hay más temas en relación con esto, muy, muy vigentes, ¿eh? La rehabilitación y reinserción de los asesinos, una cuestión espinosa. ¿Cómo se hace? Sin pedir perdón. Hay que pedir perdón, ¿valen? Sabes que hay estas iniciativas, en principio valiosas en el País Vasco, de intentar poner en contacto a víctimas Sí, como en el y caso de Isabel, la mujer claro, de claro, Jauregui. estas experiencias que han dado lugar a alguna serie o a alguna película Ujú. también. Sí. Bueno, luego también está esta dimensión de la presencia normalizada a la que yo aludí hace un rato de los terroristas en la vida pública, bien porque han cumplido sus penas o bien porque han sido indultados o amnistiados, ¿no? Se les puede pedir ya no desde el punto de vista legal, porque están rehabilitados, ¿no? Se les puede pedir desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, incluso yo diría desde el punto de vista estético, un cierto decoro en relación con las víctimas, ¿no? Una cierta sensibilidad, ¿no? Eh, a la vez, la falta de reconocimiento de muchos de los terroristas, de su culpa, de su responsabilidad, que aporten algo para paliar el daño causado, ¿no? El Estado y su frecuente abandono a los damnificados, o por lo menos olvido, o por lo menos minusvaloración, ¿no? La reivindicación de la inocencia de los muertos, porque lo que queda en la mentalidad colectiva es algo habrá hecho para que lo hayan asesinado, ¿no? Luego, también otra cosa muy interesante, que además es muy polémica, pero a mí me parece muy sugestiva como tema de reflexión, es el papel que deben ocupar las víctimas en la toma de decisiones políticas actuales. Es verdad que hay que tener sensibilidad con respecto a las víctimas, pero en principio a la hora de tomar una decisión política, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, la víctima no tiene por qué tener un criterio político más lúcido que cualquier otra persona. Sensibilidad toda, respeto todo, consideración toda, pero ¿por qué su opinión a la hora de diseñar una estrategia política ha de ser más relevante? Bueno, eso está encima de la mesa también a lo largo del libro, ¿no? Y ahí es donde entra, como digo, la extrapolación a nuestro país, que yo voy a desarrollar con otro libro dentro de Ujú. 2 minutos, porque antes quiero centrarme en lo que para mí es uno de los núcleos esenciales de salir de la noche, ¿no? Que es el papel de la madre. El papel de la madre, la figura de la madre resplandece. Gemma Capra Calabresi escribió un libro publicado en España que yo no he leído, La grieta y la luz. Se presentó además hace poco, en febrero de 2003. Tiene un prólogo de Irene Villa, Ujú. parece La razonable, que conocemos, la pudiera hemos ser. visto además aquí en la Universidad de Salamanca. Claro. Bueno, en el libro, La viuda y madre, ya digo que yo no lo he leído, cuenta su experiencia, atravesada por momentos de desánimo, pero sobre todo, y ahí está, ahí es donde sobresale su figura, sobre todo por la lucha indesmayable por la verdad, ese mensaje esperanzado de justicia, de memoria, de perdón, ¿no? Entonces, Calabresi incluye en su texto decenas de situaciones, de episodios, de reflexiones en los que afloran el coraje, esa serenidad, la lucidez, la determinación, la energía de una mujer que se nos muestra en el libro como una persona excepcional. Mi madre, dice, es una persona convencida de la idea de seguir caminando y mirar siempre hacia adelante, de trabajar por la reconciliación, el perdón,
la sostiene una fe vital y muy fuerte, ¿no? Una mujer ejemplar que aleja la sombra tentadora del deseo de venganza, sería comprensible además, e inculca en sus hijos otras ideas y sentimientos de respeto, de discreción, de prudencia, de madurez, ¿no? Y bueno, en el colofón, esto ya no es cuestión de Calabresi, esto es cuestión de la editorial. En el colofón de Salir de la Noche, no sé si se puede Ujú. apreciar ahí, se Sí, aprecia sí. ni nada, unos textos Algo vemos, muy pero no breves. distinguimos, las No, letras son muy evidentemente no se pequeñitas. distingue, por eso lo voy a contar. Yo sin gafas tampoco lo distingo. Eh, Incluye una cita de Aramburu, de Fernando Aramburu, el autor de Patria, de De los peces de Patria, Alamuro. estaba pensando en Patria todo el Claro, rato está muy también, presente. Alberto. Claro. Pues incluye una cita que es también muy reveladora, ¿no? Eh, Pedir perdón exige más valentía que disparar un arma, que accionar una bomba. Eso lo hace cualquiera, ¿no? Y esto me lleva a mí, esta conexión con Aramburu y Patria, y Los peces de la amargura, que recomiendo también, es un libro de cuentos muy anterior a Patria, pero Mm, también estaban, cada uno de los cuentos cuenta diferentes situaciones, nos relata diferentes situaciones relacionadas con el mundo del terrorismo y de sus víctimas, muy atractivo, está también en Tusquets. ujú. Me lleva a otra novela, se presenta como novela realmente, El Comensal, que yo presenté aquí hace muchos años, es una novela ya de 2016, pero ahora quiero, como la conexión es muy grande y como lo presenté en un formato pues que no incluía el vídeo y que por tanto no accedían seguidores del programa que hoy acceden a través de esta vía, pues voy a hacer un breve repaso al libro. El Comensal es una novela, insisto, aunque lo de los géneros siempre queda muy dudoso, escrita por Gabriela Ibarra y publicada por la editorial Caballo de Troya en 2015, cuando la autora tenía solo 32 años. Eh, Pese al carácter de escritora novela en su momento y pese a que la editorial no es demasiado poderosa cuando lo publicó, Sí. tuvo un relativo éxito de ventas, fue premio Euskadi de literatura en 2016, se seleccionó, y esto ya son palabras mayores, entre los 13 finalistas del Man Booker Prize, uno de los premios literarios más importantes del mundo. Ujú. Y como digo, yo lo presenté hace unos años. En 2022, Ángeles González Sinde, que había sido presidenta de la Academia de Cine Sí, entre 2006 y 2009, y luego fue ministra de Cultura en un sí. gobierno socialista desde 2009 hasta 2011, Mm. trasladó a la pantalla esta historia muy dura, contada en el libro. Yo no vi la película, pero que sepan nuestros oyentes que, como siempre, este afán mío de multiplicar, de sembrar de referencias para que quien esté interesado pueda transitarlas, tenemos aquí dos libros y además una película, Una ¿no? película. Mm. El libro también es muy corto, en muy corta extensión. Se mueve o nos cuenta la vivencia de dos muertes. Valga el oxímoro, vivencia y muertes. Ujú. Dos muertes familiares. La primera producida 6 años antes del nacimiento de la propia Gabriela Ibarra. Su abuelo, y esto a lo mejor tú lo recuerdas, yo sí que lo recuerdo, tú eres más joven que yo, pero yo lo recuerdo perfectamente. Su abuelo Javier de Ibarra era un empresario y expresidente de la Diputación de Vizcaya, que fue alcalde de Bilbao. Lo secuestró ETA el 20 de mayo del 77 y lo ejecutaron poco menos de un mes después, el 18 de junio de ese mismo año, ¿no? Entonces, esa es la primera muerte que nuclea, digamos, el libro. La segunda, aunque los planos no son nítidos, la separación no es tal, están muy entremezclados, porque una muerte va a ser el desencadenante de la reflexión y de la investigación sobre la otra, es la muerte fulminante de la madre de la autora, Ernestina Past, víctima de un cáncer en el año 2011. Despierta, como digo, ese acontecimiento, la preocupación por la muerte, y como corolario de esta inquietud, la necesidad en ella, en la joven entonces Gabriela, de indagar los hechos, las causas y las circunstancias de otra muerte, la de su abuelo, silenciada siempre en su familia y por tanto casi desconocida para ella. Entonces, el primer tercio del libro se centra en reconstruir con una parte importante, y ahí la versión, digamos, novelística del asunto, de ficción, porque son hechos que ella no había nacido y que aunque hay documentación, tiene que recrear, evidentemente. Dice ella, a menudo imaginar ha sido la única opción que he tenido para intentar comprender. Reconstruye la muerte el secuestro, surrealista realmente, chapucero, de su abuelo, y luego la aparición de cadáver y todo lo posterior, que es en lo que se parece al libro de Calabresino. El cadáver aparece, como digo, 3 semanas largas después, con un tiro en la nuca, en el Alto de Barazar, en la provincia de Vizcaya. Él había sido secuestrado en su casa de Bilbao. Es curioso, bueno, es interesante, porque normalmente los libros, por ejemplo, Aramburu, que hablan del mundo de Terra,
se desenvuelven en, digamos, la margen izquierda de Bilbao. Es la zona violenta, la industrial, la combativa, la de la Cale Borroca, la de las Enrico Tabernas, ¿sabes? La de la radicalización, la del desempleo. Si nos retrotraemos atrás en el tiempo, la reconversión industrial, caldo de cultivo, por lo tanto, para generar malestar y para provocar la rebeldía, más allá de las cuestiones nacionalistas que obviamente permean todo este asunto, ¿no? Pero bueno, ese mundo de un urbanismo caótico, de la oscuridad, de aquel Bilbao de antes del Guggenheim, un Bilbao negro, teñido por el carbón, teñido por... Bueno. Sin embargo, aquí la historia se centra en la otra orilla del Nervión, ¿no? La de Neguri, que son las zonas residenciales de la alta burguesía bilbaína, el puñado de grandes familias, de las que se nutre singularmente el PNV, fundamentalmente, ¿no? Que dirigió y sigue dirigiendo el País Vasco desde como mínimo el siglo XIX, ¿no? Es un barrio de mansiones y en ese barrio, una mañana de mayo del 77, 4 terroristas, 3 hombres y una mujer, se hacen pasar por enfermeros, esposan a la asistenta de la casa, esposan a los 4 hijos del industrial, uno de ellos es el padre de Gabriela Ibarra, que conservará toda su vida como recuerdo del asunto las esposas, y entonces a punta de metralleta, con una tranquilidad y una sangre fría sorprendentes, sin que por medio haya dejado de haber episodios un tanto chapuceros, ¿no? Se llevan al padre de los 4 chicos, al abuelo de Gabriela, hasta lo que va a ser su último encierro antes de su ejecución, ¿no? Aquí hay muchas cosas en esta dimensión coincidentes con el relato de Calabresi, ¿no? Aparte del secuestro, el angustioso día a día de la familia, todo lo que pasaba antes, el tener que agacharse permanentemente para comprobar bajo el coche si hay una bomba lapa, la presencia constante de escoltas, las amenazas permanentes, los extraños que se apostan debajo de la casa, que son chivatos, son delatores o son gente que se para a fumar un cigarrillo debajo de una farola, ¿no? El miedo, por tanto, la paranoia generalizada de la época, no solamente en los que lo cuentan en este caso, sino en la población, en la mayor parte de la población, ¿no? Y luego la repercusión años después psicológica de la detención de los culpables, cuando aparecen los culpables, pero tienen que soportar los familia, tienen que soportar sus caras en los periódicos, sus actitudes que hemos visto tantas veces, chulescas y retadoras en los juicios. Bueno, y también en la búsqueda, en el momento del secuestro, búsquedas, las pesquisas familiares, algo a ciegas, al margen de las autoridades, las claves ocultas, esto es muy curioso, ¿no? Porque se conectan, como van a pagar y no está permitido que se pague, van a pagar por el secuestro, hay un sistema de enclaves, con los jeroglíficos, los crucigramas de los periódicos, sirven para comunicar mensajes de un lado a otro, ¿no? Luego los intentos agotadores, porque a pesar de que la familia era desahogada, agotadores de conseguir dinero, no es fácil en los bancos. Y luego ya cuando se produce el desenlace fatal, las claves que dan los terroristas, las pistas para localizar el cadáver, la nieta que no conoce, no comprenderá lo que ha sucedido y nadie se lo va a contar con detalle hasta que crece, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de nuevo con esa dimensión humanísima, llena de emoción, un enfoque muy íntimo, muy, como digo, conmovedor, pero a la vez intenta ser aséptica, intenta ser neutra, intenta contar los hechos de una manera lo más objetivo posible. Y a la vez tenemos el relato terrible también del fallecimiento de la madre se le detecta un cáncer, Gabriela en ese momento ya está trabajando en Nueva York, entonces ella, la madre, visto lo irreversible del pronóstico, ¿no? y la imposibilidad de la cura, pues acaba yendo al hospital primero en Nueva York y luego acaba volviendo a España a la familia entera a España para morir aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí se abre a otro frente con la descripción de la vida de madre e hija en esos últimos días, unos episodios muy intensos también, muy llenos de emoción. Además, bueno, porque esa vivencia de la muerte que te toca particular de tu madre, ¿no? Se entrecruza con la muerte en términos absolutos y objetivos porque estamos en los días en Nueva York que vive las consecuencias también del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, otra de las dimensiones es la muerte, sin más, el protagonismo que acaba teniendo la muerte en la vida de la narradora, ¿no? Eh, Antes de que a mi madre le diagnosticaran la enfermedad, yo no le prestaba demasiada atención a la muerte, ¿no? Ahora tomo conciencia de que soy mortal, ¿no? Entonces, bueno, eso es el desencadenante, como digo, para indagar en la muerte de su abuelo, pero también la presencia de ese hecho, el que somos mortales,
la presencia viva de ese hecho en su existencia, ¿no? Fíjate además el título, el comensal, dice en un momento, cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Entonces, bueno, es un pasaje inicial del libro muy, muy esclarecedor. Entonces, esos espacios vacíos en la mesa del comedor, esas ausencias que ya son definitivas, aparte hay otras porque hay el suicidio de un tío, etc. Bueno, un mes después de que muriera mi madre, dice, el 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad, armada. Entonces, ese juego de dos planos, ¿no? El realismo por un lado y la ficción, ¿no? Lo personal y lo subjetivo, pero a la vez lo colectivo y lo político, ¿no? El presente, su madre, el pasado, su abuelo, ¿no? El sufrimiento propio, muy vivido por la autora, pero también el reconstruido e imaginado a partir de los hechos que ella no pudo vivir porque ella no había nacido o era muy, muy, muy pequeña, ¿no? De manera que, bueno, dos libros Dos libros excelentes. estupendos, interesantísimos, dos libros testimoniales sobre todo, ¿no? Con mucho de testimonio. Sí, sí, que inducen a la reflexión, ensayísticos en el sentido de que ponen encima de la mesa, evidentemente no son un ensayo, pero bueno, ponen encima de la mesa temas que interesan, y luego esta dimensión, que no creas que es menor, esta vertiente, al contrario, es muy, muy importante esta vertiente de sensibilidad, de emoción, de sentimientos, que hace que, sobre todo el de Calabresi, yo creo que cueste muchísimo contener las lágrimas a lo largo de la lectura. Muy bien, pues si te parece, hoy tenemos tiempo para un pequeño fragmento, Alberto, y Ujú. también para que nos presentes la canción antes de que empiece a sonar. Muy bien, pues el fragmento va a ser un texto de Salir de la noche, el libro de Calabresi, muy, muy, muy breve, pero muy revelador, que nos permite reflexionar sobre las situaciones que se viven en el presente, años después de los asesinatos, las familias, quienes son familia de las víctimas, y también sus crueles y muchas veces ya rehabilitados victimarios, ¿no? Como acompañamiento musical, dejo una pieza de un músico italiano muy conocido en aquella época. Yo recuerdo de traerme de Italia en aquellos viajes míos de la época, traerme viajes en autostop, traerme LPs, traerme Sí. discos de Fabrizio de André. En el año 71, De André publicó su disco Non al denaro, non al amore, ne al cielo. No al dinero, no al amor, ni al cielo, que incluía 9 canciones sobre poemas extraídos de un libro que aquí he presentado, un par de veces además, en diferentes épocas y en diferentes formatos y en diferentes ediciones. Por cierto, va a salir una nueva edición estos días, a primeros de febrero, en los próximos 15 días, una nueva edición de este libro. El libro es la antología de Spoon River, el clásico de Edgar Lee Masters, que es aquel libro en donde quienes hablan son las voces de los muertos. Spoon River es un pueblo inventado, pero que se corresponde con el pueblo realmente donde vivió, real en el que vivió Edgar Lee Masters, y se habla son los muertos que hablan desde el cementerio. Lo traje aquí un día de difuntos. Sí, Son las lápidas, y las leyendas de las lápidas permiten reconstruir la existencia del pueblo entero con implicaciones. Es un libro es un clásico de la historia de la literatura, es un libro formidable, y ya digo que con muchísima repercusión en el mundo entero. En España sale ahora una nueva traducción, no recuerdo exactamente en qué editorial, en las próximas semanas. bueno, Bueno, pues pues van a ser tres libros al final. Al final sí, son bueno, vamos a hacer tres tres libros. libros y una Y peli fíjate que es curioso, ¿por y qué una antología? canción. Sí, ¿por qué antología de Spoon River para hablar de Mario Calabresi conectado con el libro de Salir de la noche? En el libro, en Salir de la noche, Calabresi refiere cómo su madre le cuenta a él que Pinelli, el anarquista muerto en las circunstancias estas controvertidas a las que se refiere en el texto, tenía una cierta relación afectuosa con su padre. Y además se veían de vez en cuando. Leemos en el libro. Es la voz de la madre la que habla. Un día, Luigi me dio a leer la antología de Spoon River, de Edgar Lee Masters, y mientras me la entregaba, sosteniéndola aún con fuerza en su mano, me contó que había sido Pinelli quien se la había regalado a mi padre una Navidad. No sabría decir si fueron amigos. Estaban en orillas diferentes y hace falta pudor cuando se habla de los muertos. Pero lo indudable es que en nuestra casa, Giuseppe Pinelli nunca ha sido un enemigo. Recuérdese, Pinelli es el que cae de la ventana de la habitación, del despacho de Luigi Calabrese, lo que provocaría que se le adjudicara su asesinato. Bueno, es una declaración por parte de la madre muy hermosa,
que obliga, a mí me obliga a que sea una canción de ese disco la que forme parte de la De banda sonora de la reseña, ¿no? Y por lo tanto, bien, una de las canciones es La colina. La colina es el primer poema. Y la colina es el cementerio. Y por tanto ahí se nos describe el cementerio. Está cantada en italiano, bueno, una canción de un cantautor. Yo en la época, por la idea del compromiso, de la vinculación, me gustaban los cantautores, aunque siempre tuve reticencias acerca de sus cualidades musicales, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ese es el acompañamiento. Y ahora un texto de Salir de la noche, eh, relacionado con esto, con los años después que viven víctimas y victimarios después de un asesinato. muy bien. Pues con eso despedimos y te escuchamos ya muy atentamente cuando tú quieras. Después de unos años encarcelados, los brigadistas involucrados entonces en delitos de sangre recobran la libertad. Creo que en la cédula de liberación aparece escrito fin de la pena, fin de la pena. En cambio, no creo que la pena de aquellos cuyo esposo o hermano ha sido asesinado acabe nunca. Y en cualquier caso, su fin no puede certificarse con un sello en papel. La disparidad de trato entre quien asesinó y quien fue asesinado es irreparable. Se prolonga a lo largo de los años, agravada por el hecho de que quienes asesinaron entonces escriben memorias, son entrevistados en la televisión, participan en algunas películas, ocupan puestos de responsabilidad, mientras que a la viuda de un agente nadie va a preguntarle cómo ha vivido desde entonces y su marido, si tiene hijos que vivieron una infancia de orfandad, si el tiempo que ha pasado les ha cicatrizado las heridas, el pesar, el dolor. ¿Asesinados por qué? Además, por el sueño de un grupo de exaltados que jugaban a hacer la revolución, haciéndose ilusiones de que eran espíritus elegidos, almas bellas entregadas a una noble utopía, sin darse cuenta de que los verdaderos hijos del pueblo, como los llamó Pasolini, estaban en el otro lado, eran el blanco de su estúpida locura.